Kabbalah, una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Le agradecemos su compañía y le invitamos a suscribirse y activar las notificaciones para recibir este contenido semana a semana. Nuevamente, muchas gracias. Estamos en la sexta característica de la ética de la alianza. Dicen nuestros sabios que lo que hace que el matrimonio sea fundamental para la ética de la Torá es su naturaleza de pacto. Algunos consideran desde el punto de vista jurídico el matrimonio como un contrato. Para el judaísmo es un pacto de dos almas que están conectadas. Nietzsche, en la genealogía de la moral, argumentó que el acto primario de la vida moral es hacer una promesa. Una promesa es una obligación a la que una persona se somete. Así reconcilia la libertad y el orden. Libertad porque se ha elegido obligarse y orden porque se ha hecho digno de confianza. Y al ser digno de confianza, una persona, ¿sí?, puede confiar en que aquella persona cumplirá su palabra como yo estoy obligado a cumplir la mía. El pacto es esencialmente un intercambio de promesas, en apariencia. Dos o más partes acuerdan estar vinculadas por ciertos compromisos, comprometiéndose entre sí en una relación abierta de cuidado mutuo. En realidad, si ponemos nosotros énfasis en un tema relativo a la recepción de la Torá, cuando recibimos la Torá, se recibió esa Torá como un documento que firma un compromiso, un pacto entre dos partes. Por un lado, Akadosh Baruj Hu, por otro lado, el pueblo de Israel. Y mutuamente, Dios mismo incluso lo dice, se compromete a cuidar ese pacto. Los pactos eran una característica familiar en la política del antiguo cercano oriente. Generalmente eran acuerdos de paz entre potencias potencialmente en conflicto. Parece redundante, pero no lo es. La Torá toma este recurso y le da un uso completamente nuevo, es decir, definir la relación entre los seres humanos y Dios y establecer la forma de la vida moral. Hay tres pactos entre Dios y los humanos. En la Torá se encuentra primero con Noaj y a través de él toda la humanidad. El segundo pacto que aparece en la Torá es con Abraham y sus descendientes. Y el tercero con Moshe y los israelitas en el monte Sinaí. Fue el tercero de ellos el que dio al judaísmo su constitución de libertad bajo la soberanía de Dios. Libertad bajo la soberanía de Dios. En el Sinaí, los israelitas acordaron convertirse en una nación sujeta a un pacto con Dios, que implicaba la adopción de un código moral y social detallado. Debían construir una sociedad de justicia y, al mismo tiempo, compasión, de libertad y, al mismo tiempo, dignidad humana, cuya lógica residía, en parte, en sus recuerdos del exilio y la esclavitud con Egipto. Esa es la importancia a nivel de la humanidad del pacto que existe entre Dios y el pueblo de Israel, y a través de ese pacto con todas las generaciones de la humanidad. En efecto, se les encargó construir una especie antitipo de Egipto, libre de opresión y explotación. Al mismo tiempo, aceptaron estar sujetos a una ética de santidad, cuyo propósito era recordarles que la presencia divina estaba entre ellos permanentemente. Una sociedad basada en el pacto es aquella en la que la responsabilidad individual y colectiva pertenece al pueblo en su conjunto, y la historia es vista como un comentario continuo sobre el estado moral de la nación. La moralidad misma no se ve simplemente como una ley natural inherente a la creación, ni como la voluntad arbitraria de un Dios que exige obediencia ciega, sino como un acuerdo, brit, se dice en hebreo, entre Dios y un pueblo a la luz de su relación a lo largo del tiempo. El pacto genera una ética de responsabilidad, y esa responsabilidad tiene connotaciones sociales. Está arraigado en un sentido de historia e identidad y se basa en la creencia de que una sociedad libre es un logro moral y de cuyo mantenimiento todas las personas comparten la responsabilidad. ¿Ok? La séptima, y con eso creo que voy a terminar esta noche, la séptima característica de la ética del judaísmo
es el doble pacto. Llegamos finalmente a la característica única de la élite, que sería aquella que manejara los destinos de lo que es bueno para el mundo entero, comillas, élite. Ese es el pueblo de Israel. Y honrado a través de la ética judaica, muy incomprendida y criticada, a saber, la ética dual generada por el pacto con Noé por un lado, y con los israelitas en el Sinaí por el otro. El pacto con Noah es universal y el segundo, en principio, parece ser particular. El pacto de Noah se aplica a todos los humanos en virtud de su humanidad. El pacto del Sinaí específicamente a los miembros de la comunidad pactada, pueblo de Israel, y esto refleja una suerte de dualidad de la situación humana. Esto solamente en apariencia, porque acordémonos que a través del pueblo de Israel, todo esto pactado con Dios, Dios dijo que el pueblo de Israel debería ser Or Lagoim, luz para las naciones. ¿Cómo se puede ser luz para las naciones si no se les enseña a las naciones cuál es el compromiso con lo divino y con lo humano? Por un lado, entonces reconocemos una afinidad especial hacia los parientes, hacia los miembros de nuestra familia. De hecho, aquí es donde se forma por primera vez el vínculo moral con la familia. A medida que crecemos, nuestro sentido de obligación se amplía para incluir a amigos, vecinos, miembros de la comunidad, conciudadanos. Todos los grupos humanos tenemos esa forma que debemos de ayudar a quienes están dentro de nuestro grupo. Es decir, ser solidarios con los miembros de ese grupo. Darwin lo reconoció escribiendo en El origen del hombre lo siguiente: una tribu compuesta por muchos miembros que, poseyendo un alto grado el espíritu de patriotismo, era muy protuberante en ellos, fidelidad, obediencia, coraje y simpatía, estuvieran siempre dispuestos a ayudarse unos a otros y a sacrificarse por el bien común. Saldría victoriosa esta sociedad, este grupo, de la mayoría de las demás tribus, y eso sería, comillas, para él una selección natural. Se adaptan porque favorecen una suerte de pacto y convenio entre ellos. Favorecemos a los parientes sobre los parientes. Favorecemos a los parientes siempre a los parientes. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que no son parientes. A los amigos sobre los que no lo son, es decir, a los extraños. Al grupo dentro del grupo sobre el exogrupo. Sin esto, los grupos no existirían en absoluto y los necesitamos porque somos animales sociales, comillas, no individuos aislados. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Génesis, ya la Torá. La pertenencia a un grupo es esencial para el sentido de identidad. Por otro lado, un sistema moral que no reconociera los deberes hacia los extraños simplemente generaría tribus en guerra interminable. Tribus en guerra interminable. De hecho, parece estar implícito en la Torá que los israelitas experimentaron el exilio y la esclavitud para grabar esta verdad en la memoria colectiva de todo el pueblo. No debes oprimir a los extraños. Vosotros sabéis lo que se siente ser un extranjero, porque vosotros mismos fuisteis un tiempo extranjeros en la tierra de Egipto. Está escrito en Éxodo 23:9. Esto es lo que representa el pacto dual del judaísmo. Por un lado, somos humanos y en virtud de este hecho compartimos un conjunto de obligaciones básicas entre nosotros. Todos somos a imagen y semejanza de Dios. Todos estamos sujetos a las reglas básicas de justicia y equidad. Cada vida es sagrada. La violencia y el asesinato son atentados contra la condición humana. Esto es lo que Abraham quiso decir cuando le explicó a Abimelech, el rey de Gerar, por qué dijo que Sara, su esposa, era su hermana y no su esposa. Me dije a mí mismo, seguramente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán a causa de mi esposa. Génesis 20:11. En el Génesis se supone que el temor de Dios, identificado como Elohim en lugar de Hashem, es un conjunto básico compartido de principios sobre lo que requiere la moralidad, incluso entre extraños. Por eso el nombre utilizado acá es Yud Kei Vav Kei. No, es Elohim. No es Yud Kei Vav Kei el que está acá en ese versículo, sino Elohim, que es, digamos, la forma como el género humano reconoce la divinidad. Por otro lado, la alianza del Sinaí no se dirige a la humanidad en su conjunto en principio, pues está dirigido específicamente a los israelitas en su papel de reinos, sacerdotes y nación santa. Eso es más exigente que el pacto de Noah, tanto como se espera que los israelitas sean ejemplos
y modelos de vida santa, como porque existen fuertes lazos de parentesco entre ellos. Comparten un pasado, una serie de recuerdos y un destino común. Son como una familia extensa. Gran parte de la legislación social, por ejemplo, en Levítico 25, utiliza el lenguaje del parentesco. Cuando tu hermano se empobrezca, etcétera, etcétera. Ha habido épocas en las que el grupo primario han sido, digamos, tribus. Ha sido una tribu. El resultado fue la guerra. También ha habido intentos de abolir completamente los grupos en favor de lo universal. El ejemplo clásico fue la Ilustración europea. Sin embargo, la identidad del grupo regresó en el siglo XIX en la forma del Estado-nación y la raza. El resultado de los Estados-nación europeos fueron 2 guerras mundiales. El culto a la raza provocó el Holocausto. No podemos escapar de la identidad y de ahí de la tensión entre el endogrupo y el exogrupo. La única solución que conocemos es aquella que aborda esta cuestión en forma clara y basada en principios de los cuales la Torá, con sus 2 pactos, es uno de los ejemplos, quizás el único, que representan nuestros deberes para con la humanidad en su conjunto. El otro, nuestros deberes para con nuestros compañeros de la comunidad del destino y de fe. Esta dualidad inusual representa en realidad los 2 grandes rasgos de la vida moral, la universalidad de la justicia y la particularidad del amor. Concluyo con esta frase que es muy bonita, porque es así. Entre nosotros debemos ser solidarios, somos un grupo, somos pueblo de Israel. Entre nosotros y las naciones del mundo somos seres humanos que tenemos también obligaciones, derechos, pero también obligaciones. Bueno, me resta decirles un Shabbat Shalom, bendiciones para todos, alegría. Vera nos está saludando, Vera Rosenbusch. Bueno, todo lo mejor para ti también. Será la próxima con el favor de Dios. Shabbat Shalom que tengamos. Gracias. Un abrazo. Shalom, Rabino. Bueno, Muchas gracias. Mucho Muchas gusto. gracias, Rabino. Mucho Shalom, gusto. gracias. Bueno, Sergio, un abrazo también para ti. Bendiciones. Muchas Shalom, gracias. sí.